Bien, muy buenos días. Mi nombre es Mario Monroy. Esta es la segunda actividad sumatoria de la materia tributaria 2, ¿ok? Donde vamos a ver una declaración de impuestos a la renta de personas jurídicas, ¿ok? Este, de personas jurídicas con ingresos territoriales y extraterritoriales, ¿ok? Vamos a manejar tres empresas con tres características diferentes y pues vamos a iniciar entonces la primera empresa muy detallada y la segunda tomaremos un resumen y un detalle nada más de los puntos que la diferencian de la empresa que usaremos de detalle, ¿ok? Para este caso, vamos a compartir pantalla para ver, ¿ok? Ok, entonces en este caso, ¿qué vamos a hacer? En este caso, vamos a ver aquí tres empresas. Tenemos tres empresas acá, ¿ok? Y este sería nuestro ejercicio, ¿ok? Fíjense que aquí tenemos los ingresos territoriales, donde están los conceptos de venta, y aquí tenemos en el 1.2 los ingresos extraterritoriales, ¿ok? Por un monto de cada compañía. Algunas tienen cuentas por cobrar, otras no, bueno, ahí vamos viendo el ejercicio, ¿ok? Vamos a comenzar entonces con la primera empresa que es la principal. ¿Qué vamos a ver aquí en la principal? Primero llenar el encabezado de nuestra planilla, porque es que es muy importante. La empresa, la dirección, colocamos simplemente la ciudad porque estamos haciendo este ejercicio, ¿ok? Pero espero que sea completo y el RIF, ¿ok? Y la fecha que estamos declarando, ¿ok? Bajamos. ¿Qué vamos a llenar de primero en la planilla? El estado demostrativo de ingresos, costos, gastos y reconciliación fiscal de renta. Vamos a hacer un ejercicio, que era mi video anterior, vamos a hacerlo así, ¿ok? Vamos a tomar primero estos datos. Vamos a ver acá, entonces. Dijimos que íbamos a estar en la sesión de donde vamos a colocar estos datos, ¿ok? Disculpen que está. Ok, ¿qué vamos a tomar acá? Pues tenemos por conceptos de ventas brutas, ¿ok? 54 millones 750. Y lo vamos a colocar acá en el número 3, ¿ok? No tenemos más ingresos por ventas de inmuebles, servicio de exportación, servicio de prestado al sector público, servicio prestado al sector privado, nada de eso tenemos por acá. Por lo tanto, nuestro total de ingresos brutos netos, de ingresos netos, es la sumatoria de de esa celda, pero solamente tenemos 54 millones 750 mil. Luego vamos a tener un inventario inicial que lo tenemos aquí de 4 millones, luego vamos a tener unas compras nacionales que lo tenemos en 9 millones 175 mil, luego tenemos la suma de las compras nacionales e internacionales, ¿ok? Que vemos acá nada más que tenemos compras nacionales, así que la suma va a dar lo mismo que las compras nacionales. Tenemos el monto de mercancía disponible, que sería la suma, ¿ok? De del inventario inicial más las compras netas. Luego vamos a tener un inventario final que nos refleja aquí de 2 millones y vamos a tener aquí el costo de venta, de venta final, que sería la suma de total de mercancía disponible más el inventario final. Eso nos va a dar un costo de venta de 11 millones 175 mil. Ahora vamos a reportar los gastos. Los gastos los reportamos en la misma sesión, solo que del otro ladito. Entonces aquí vemos que tenemos en sueldo y salario 7 mil. ¿Dónde sacamos esos 7 mil? Los sacamos aquí de gasto de personal. ¿Ok? Aquí lo tenemos reflejado como gasto de personal. Tenemos gasto de depreciaciones por 700 mil. ¿Ok? Aquí lo tenemos, gasto de personal por 700 mil. Y tenemos un gasto administrativo por 5 millones. Aquí tenemos gasto de administración y conservación de. Luego, tenemos aquí 2.400.000 de otros gastos. ¿Ok? Aquí tenemos los otros gastos de 2.400.000. Sumamos todos y nos va a dar, vamos a eliminar esto, nos va a dar
15.100.000 en gastos. Entonces, ¿qué hacemos acá? Vamos a hacer una resta de nuestros ingresos brutos netos, que serían 54.750.000. Le vamos a restar los 11.175.000 del costo de venta y le vamos a restar el total de lo que tuvimos de gasto, que son 15.100.000. Eso nos va a dar 20.475.000. ¿Ok? Ahora, tenemos que vamos a tener un ajuste por inflación de utilidad o una pérdida de ajuste por inflación. ¿De dónde vamos a sacar los datos? Vamos a irnos a la sesión de reajuste por inflación. El ejercicio nos da a nosotros acá cuánto fue el reajuste por cada concepto. Vamos a tomarlo acá. ¿Ok? Vamos a ver cuánto fue el ajuste por, por cada, por cada concepto que nos dio el balance de la compañía, donde vamos a sacar estos datos. Ok, aquí tenemos. Empezamos por los activos fijos. Activos fijos vimos que tenemos, que nos dice el balance que tenemos 290.000, tenemos inventario de 300.000 y tenemos en cuentas por cobrar 700.000. Esa suma nos da 1.290.000. Luego tenemos acá un patrimonio neto. ¿Cuánto tenemos patrimonio neto? 313.000. Tenemos en aumento 57.000 y tenemos en disminuciones 229.000. ¿Qué va a pasar con esto? Esto no es una suma de todo. Aquí vamos a tomar el patrimonio neto, que son 313.000, lo vamos le vamos a sumar los aumentos y le vamos a restar las disminuciones, va a dar un total. Después, a él los activos fijos le vamos a restar el patrimonio y eso nos va a dar un monto. Si da positivo, es una utilidad; si no da negativo, es una pérdida. En este caso no dio positivo. Y ese 1.149.000 lo vamos a trasladar a la celda donde dice utilidad ajuste por inflación, que es la 97. Y entonces tenemos en la suma de utilidad 1.149. Luego, ¿cómo hacemos? Vamos a calcular la utilidad y pérdida fiscal, no contable, fiscal. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, vamos a tomar el total que nos dio en la utilidad o pérdida del ejercicio, que son 28.475.000, le vamos a sumar la utilidad, que serán 1.149.000, y le vamos a restar las pérdidas que no tuvimos. Quiere decir que nos da un total de 29.624.000. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Pues lo vamos a llevar a la celda, a la sesión C. Fíjense que este monto lo vamos a trasladar, 29.624.000, a la sesión C, la número 1, ¿ok? En fuentes territoriales. Estamos trabajando ahorita con fuentes territoriales y nos va a dar 29.624.000. Aquí le vamos a tomar la pérdida de años anteriores. La pérdida de años anteriores también nos refleja el estado de resultados, el balance de la empresa. Aquí lo tenemos. La pérdida de años anteriores serían 200.000. Pero esos 200.000 no lo vamos a colocar directamente acá. Lo vamos a tomar de acá, en la planilla, en la sesión G. Aquí fue año 2021, porque fue el año anterior. Estamos declarando ahorita el 2022. Tuvimos un 200. ¿Ok? Lo del balance tenemos que reportarlo acá. El total de todas estas, en este caso nada más tenemos un año, pero el total de todas estas, lo vamos a colocar en el ítem 2 y le vamos a restar el enriquecimiento neto menos eso y nos va a dar un enriquecimiento gravamen de pérdida del año. ¿Ok? Ahora, vamos a las fuentes extraterritoriales. Eso lo vamos a reportar aquí también. Las fuentes extraterritoriales, primero la vamos a reportar, ¿ok? En la sesión que tenemos por aquí de estados demostrativos de ingresos, costos y gastos extraterritoriales. Para este caso nada más vamos a tener, son los ingresos propios de la actividad, porque el Estado aquí nos refleja, aquí el Estado no nos refleja, sino simplemente unos ingresos extraterritoriales. No nos está dando costo, costo de venta, no nos está dando gastos, solamente ingresos, ¿ok? Por lo tanto, aquí en esta sesión vamos a colocar, bueno, los ingresos propios fueron de 5.000. Aquí la utilidad o pérdida nos va a dar 5.000 porque no tenemos más que sumarle ni que restarle, y un total de enriquecimiento neto fiscal de 5 millones. Esos 5 millones lo vamos a trasladar aquí a la Z4, ¿ok? Después simplemente vamos a tener, no tuvimos pérdida en el año, no tenemos reflejado pérdida en el año en fuentes extraterritoriales y nos va a dar los mismos 5.000. Aquí en la renta mundial vamos a sumar lo que tuvimos acá de enriquecimiento neto
en fuentes territoriales, más los ingresos o el enriquecimiento neto de la fuente extraterritoriales, ¿ok? Esto nos va a dar un total de, 34.424.000, ¿ok? Este monto igual le vamos a aplicar cuánto nos equivale en unidades tributarias y obviamente superar las 3.000 unidades tributarias si dimos ese monto entre 0.44. ¿Ok? Vamos a hacer un ejercicio por acá. Vamos a colocar entonces esto entre 0.40 nos da 86 millones de unidades tributarias, si no me equivoco. Ok. Ahora, quiere decir que pasan las 3.000 unidades tributarias, una unidad tributaria que son las que establece para saber qué porcentaje nosotros vamos a calcular. Entonces, a ese monto que tenemos acá, como ya vimos, lo vamos a multiplicar por 34%. ¿Por qué 34%? Porque es el monto que estipula que eh, si pasa de las 3.000 unidades tributarias, tienes que calcular el 34% de tu renta neta mundial. Entonces lo multiplicamos por 34 y nos va a dar un monto de 11.704.000. Pero, ok, aquí no nos está dando ese monto, aquí nos está dando 11.703.000. Entonces, ¿qué falta allí? Bueno, resulta que hay un sustraendo 500 unidades tributarias, ¿ok? Que en bolívares serían los 500 por 0.40, ¿ok? Serían 200 bolívares, ¿ok? Entonces, estos 200 bolívares es un sustraendo que yo le tengo que restar a el resultado del 34% de la renta mundial. Eso se lo resto y nos va a dar 11.703.960. ¿Ok? Eso sería nuestro total de impuestos determinado a pagar. Pero ¿qué pasa? Hay otro detalle. Aquí empezamos a deducir, ¿ok? Y nos va a ir bajando el impuesto dependiendo de lo que tengamos en el estado de resultados. 11.703.960 es lo que tenemos hasta ahora por pagar ante el CENIAP por la empresa la principal. Pero ¿qué pasa? Aquí nos dice eh, Aquí nos dice impuestos acreditados pagados en el exterior. Pues, ¿cómo sacamos ese monto? ¿De dónde lo sacamos? Bueno, vamos a buscar acá. Acá vemos, ¿ok?, que ellos pagaron 530.000 dólares en impuestos en Estados Unidos. ¿Ok? Pagado en dólares, ¿ok? El 28 de diciembre de 2022, pero yo no puedo declarar esto aquí en dólares, tengo que declarar en bolívares. Entonces, ¿qué hacemos? Yo voy a tomar los 500, sino, ya para buscar las notaciones, ¿ok? Nosotros en el 28 de diciembre teníamos el dólar en un valor de 16,80. Entonces, si tomamos este monto, que serían, no miento, son estos 105, estamos trabajando primero con esta empresa, la principal. Si tomamos 105, ¿ok? 500.000 dólares que pagamos en impuestos, ¿ok? Nos va a dar este monto. Vamos a hacerlo acá para que lo veamos. 105.500 por 16.80 y nos da el monto que estamos colocando acá. Estos fueron los impuestos que nosotros pagamos en bolívares, reflejados en bolívares en Estados Unidos, ¿ok? Según el artículo de la ley de impuestos sobre la renta. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Nuestro total a pagar como tal van a ser los 11.303.000, ¿ok? Que tenemos acá, menos esos 1.700 que ya pagamos. Entonces nos lo restamos y nos va a quedar un total a pagar de 9.931.560, ¿ok? Luego, más abajo, tenemos unas retenciones de impuestos en años anteriores, durante el año, perdón, que son de 4 millones, ¿ok? Eso se lo vamos a seguir restando a los resultados aquí a estos 9.931.000. Le vamos a restar, nos va a quedarte 5.931.000. ¿Ok? Eso, en total de impuestos a ejercicio, nos va a dar entonces que tenemos 5.931.000 por pagar. Eso será lo que va a pagar la empresa la principal ante el CENIAP
por sus ingresos, sus costos, sus gastos, sus ingresos extraterritoriales y los impuestos que pagaron en el Estado. ¿Ok? Ya por ahí terminaremos con la empresa la principal. Ahora vamos a ver qué pasa con la empresa XYZ. La empresa YZ, bueno, llenamos todos sus datos normales arriba y nos volvemos a venir. El paso número 1, la sección E, en estado demostrativo de ingresos, costos y gastos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vemos que vamos a colocar acá, estamos hablando con esta empresa, 720 millones en venta, tenemos un inventario de 210 mil millones, tenemos 180 millones en compra, un inventario de 140 mil, de 140 millones. Lo vemos acá, ¿ves? Lo reflejamos en nuestras ventas, nos da el total de ventas, nada más hemos tenido eso. Aquí vamos a reflejar nuestro inventario inicial, nuestras compras, vamos a sacar cuánto realmente fueron nuestras compras, nada más tenemos nacionales, nuestra mercancía disponible, que sería nuestro inventario inicial más las compras, ¿ok? Tenemos el inventario final de 140 millones 400, tenemos un costo de venta mundial de, ¿qué? Pues un costo de venta de mercancía, que sería la resta de la mercancía disponible menos el inventario final, y nos va a dar un costo de venta, en este caso serían 250 millones 365 mil. Ahora vamos a reflejar los gastos. Los gastos los vamos a tener también acá, ¿ok? Vamos a tener los gastos también acá, que serían, bueno, tenemos gasto administrativo de 18 millones 720, tenemos estos al personal de 35 millones 800, tenemos un gasto de expresión de 10 millones 440 y tenemos otros gastos de 17 millones 720. Fíjense que está en el ítem 1.1, que son territoriales, no estamos tocando nada de territorial todavía. Entonces aquí lo reflejamos, en sueldos y salarios son los gastos del personal, tenemos aquí los gastos administrativos, tenemos aquí las prestaciones y los otros gastos por acá, que es lo que tenemos ahorita reflejado allí. Esto nos da un total de 82 millones 240 mil. Ese es nuestro total de gastos. Ahora, aquí como sabemos, vamos a restar las ventas, menos el costo, menos el gasto, y eso me va a dar una utilidad o pérdida del ejercicio contable, ¿ok? De 387 millones 395 mil. Ahora, buscar la pérdida o la utilidad por, por ajuste por inflación. Aquí vemos que lo tenemos como pérdida, pero ¿por qué dio pérdida? Bueno, vamos a subir a la sesión D, ¿ok? Y en la sesión D, pues vemos que, buscar por acá, que nos dice acá, bueno, tenemos un activo fijo de 1.420.000, un inventario de 12 millones, un patrimonio de 15 millones 400, tenemos un aumento de 5 millones 500 y una disminución de 1.500. Eso lo vamos a ver acá. Entonces, ok, lo vamos a trasladar aquí el activo, el inventario, no tenemos cuenta por cobrar y la suma da 13 millones 480. Luego vamos a tener acá el patrimonio, los aumentos y las disminuciones. Aquí recordemos que no vamos a sumar todo eso, sino que vamos a tomar el patrimonio, le vamos a sumar los aumentos y le vamos a restar las disminuciones. Nos da 19 millones 400. Luego vamos a restar los activos menos el patrimonio. Como podemos ver, los activos son menos que el patrimonio, por lo tanto nos va a dar el negativo y nos dio 5 millones 920 en pérdida, que está en negativo. Entonces lo vamos a reportar es en pérdida. Después que lo reportamos aquí en pérdida, vamos a sumar la utilidad contable más la utilidad por ajuste por inflación menos la pérdida por ajuste por inflación y nos va a dar 381.475. Este monto, este monto lo vamos a colocar acá en la fuente territorial. ¿Ok? Ese es nuestro enriquecimiento neto fiscal. Luego vamos a la pérdida de años anteriores. ¿Ok? Recordemos que esta la vamos a ver reflejado. Ya va, un momento. Ok, disculpen. Entonces acá, pérdida de años anteriores. 1.750.000. ¿Dónde vemos eso? En el estado de ganancia aquí. ¿Ok? 1.750.000. Pero no es que lo vamos a colocar ahí. Recordemos que tenemos que reportarlo acá, en los anteriores. ¿Eh? Del 1 de enero del año 21 al 31 de diciembre del año 21.
y lo reflejamos aquí. Como solamente tenemos ese año, entonces la sumatoria es ese mismo total. Ese total lo vamos a trasladar acá y luego lo vamos a usar para restárselo al enriquecimiento neto de pérdida fiscal. ¿Ok? Porque se supone que es una pérdida para que lo vamos a seguir. Tenemos que tomar en cuenta. ¿Ok? Luego nos venimos a la fuente extraterritorial. ¿Ok? ¿Qué nos dice aquí? Bueno, nosotros tuvimos en esta empresa como fuente ingresos extraterritoriales 20.920.000. Vamos a reportarlo acá. ¿Ok? Nada más tenemos eso, no tenemos de años anteriores. Este enriquecimiento sale de una conciliación. ¿Ok? Vamos a buscarlo por acá. Acá. Se me fue. Acá. Nada más tenemos ingresos, no tenemos costo ni gasto. Tenemos 20.980.000. ¿Ok? Eso va a ser nuestra utilidad o pérdida. Y ese monto, el crecimiento, es el que vamos a colocar acá en este territorio. ¿Ok? Luego vamos a sumar las fuentes territoriales más los ingresos territoriales más los ingresos extraterritoriales y nos va a dar un monto de 400 millones. Recordemos, vamos a hacer el mismo ejercicio. A esto le vamos a dividir entre 0.40. Recordemos que este era el valor de la unidad tributaria en marzo, que es cuando veremos que ahora esto nos dio más de 3 millones tributarias, por lo tanto nos sale un cálculo de 34%. Este 34% por 34% me da un total de 30 millones, ya voy a buscar por acá. Ok, sí, 34%, ¿ok? Y le vamos a restar el sustraendo. Recordemos que el sustraendo serían 500 por 0.40, queda 200. Cuando le subamos eso nos da un total de 136 millones 249. ¿Ok? Luego, aquí tenemos pagos. Bueno, aquí lo multiplicamos 34%, el resultado le vamos a restar 200. ¿Ok? En este caso, colocar acá en impuestos acreditados en el exterior. ¿Ok? Colocar aquí, colocar aquí. Ok. Entonces, ¿qué pasa acá? Aquí tenemos que pagó 530.000 dólares en impuestos en Estados Unidos, ¿ok? Entonces, esos 500, aquí lo multiplicamos por 16.80, lo vamos a multiplicar por 16.80, ¿está listo? No, tenía que quitarle la fecha, la fecha. Ya, un momento. ¿Ok? Entonces aquí tenemos que el dólar del Banco Central de Venezuela para el 28 de diciembre, porque aquí nos dice que eso se pagó el 28 de diciembre de 2022, es de 16.80. Entonces multiplicamos por los 530.000 dólares y nos va a dar 8.904.000 bolívares. Entonces, ese monto lo vamos a restar a estos 136 millones y nos queda 127.335. Y ese monto, aquí tenemos que ese año tuvimos ¿cuánto? Tuvimos 18 millones en retenciones del ejercicio. Eso también se lo vamos a restar a los 127. ¿Ok? Y eso nos va a dar 109.335. ¿Ok? Ese será nuestro monto a pagar hasta que llegamos acá que nos dice total de impuestos pagados en exceso de años anteriores. ¿Tenemos eso? Sí, wow, mira, mantienen créditos por impuestos pagados en exceso no compensado por 5 millones, 5 millones 510. Esos 5 millones 500 lo vamos a colocar acá en 5 millones 510 y nos va a dar, le vamos a restar y nos va a dar 103 millones 825. Pues como no tenemos nada que descontar, eso es lo que va a pagar la empresa XYZ. ¿Ok? Vamos a un ejemplo, vamos a pasar rápido en la empresa La Autoridad. ¿Ok? Donde pues vamos a hacerle su conciliación fiscal acá. Vemos que tuvo unos ingresos de 200 millones, tuvimos en costos 70 millones 125, tuvimos en los gastos 39 millones 300 y la resta de todos los totales de la venta bruta, la venta neta menos el costo menos el gasto nos da 90 millones 575. Ahora, ¿tiene utilidad o tiene pérdida? Bueno, tiene una utilidad. ¿Por qué? Porque resulta que cuando en la sesión D hacemos el reajuste por inflación,
¿ok? Vemos que le dio 18.600.000. Positivo, quiere decir que es una utilidad. Lo colocamos en utilidad por inflación acá, ¿ok? Y luego sacamos entonces nuestra utilidad o pérdida fiscal, que sería eh, la utilidad o pérdida contable más la utilidad por inflación o la pérdida por inflación, y menos la pérdida por inflación. Pero como tuvo pérdida por inflación, entonces queda en 109.175, ¿ok? Eso lo vamos a colocar entonces en la sección D, acá, en la sección C. Vemos que ello no tuvo pérdidas en años anteriores, vemos acá, ¿ok? No tuvo pérdidas, por lo tanto no se le coloca nada acá, no se resta nada, queda el mismo enriquecimiento neto, ¿ok? Tenemos aquí fuente territorial, vamos a ver la conciliación, a ver qué vendimos, qué gastamos, qué costo tenemos en fuentes extraterritoriales, ¿ok? Pues resulta que nada más tenemos, ¿ok? Voy a quitar acá, dice los mensajes, ¿ok? Tenemos 5.300.900 y no tenemos cuotas ni nada, lo colocamos acá y vamos a sumar entonces eso más el enriquecimiento neto grabable y da 114.475. Luego, eso nos da más de 3.000 unidades tributarias, lo multiplicamos por 34%, que es la tarifa, menos los 200 de sustraendo, y nos va a dar 38.900.000. Luego, esa empresa tuvo 115.250.000 dólares pagados en Estados Unidos, lo multiplicamos por 16.8, que fue el dólar, y nos dio un total de 9.935. Eso se lo restamos a los que nos dio el impuesto determinado y vamos por 36.985. Luego, tuvimos esa vez 15.300.900 de impuestos retenidos en el ejercicio, se lo vamos a restar a los 36 y vamos a quedar en 21.684.506. ¿Ok? Bajamos, aquí también tenemos, acá, fíjense que tenemos 4.150.000, ¿ok? 4.150.000 que tenemos por acá, ¿ok? Y eso también se lo vamos a restar a los 21 y quedaría en 17.534.506. Eso ya es nuestro monto a pagar de la empresa a la autoridad. Entonces ya con esto culminamos, ¿ok? Estas tres empresas, espero que le haya sido de gran utilidad y bueno, espero que estos tips, ¿ok? Los ayude a hacer una declaración más limpia y más entendible. Muchísimas gracias por su atención.